Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos con Barda Fishbein para seguir hablando de literatura en Yiddish, en la sección Yiddishkeit, la letra viva. ¿Qué tal, Barda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Bueno, últimamente estamos visitando escritoras en Yiddish y este también va a ser el caso, el de Lili Berger, una mujer comprometida con su tiempo, ¿no? Así es, verá Jorge, normalmente conocemos a los escritores, sobre todo por la tríada, digamos, de escritores que renovaron la literatura yiddish a finales del siglo XIX, es decir, Sholem Aleichem, Mendele y Pérez. Sin embargo, es curioso porque durante todo ese periodo y sobre todo a lo largo del siglo XX, han habido muchísimas escritoras, muchísimas mujeres dedicadas a las letras y estas se conocen menos o han publicado menos. La cuestión es que no han sido tan famosas, pero interesa que el público conozca su literatura, ¿no? Porque hay algunos relatos y novelas muy interesantes. Entonces sí, como tú decías, Lili Berger es una mujer que fue una mujer comprometida con su tiempo, no solamente eh, con su literatura. Ella nació en la localidad de Malken, cercana a Bialystok, en el año 1916. Si bien destacó como ensayista y crítica literaria, también dejó un legado como autora de narrativa y dramaturgia. La suya era una familia judía ortodoxa, por lo que recibió una primera educación tradicional, aunque luego estudió el bachillerato en un instituto laico en Varsovia y continuó estudios de pedagogía en Bruselas. En 1936 se radicó en París, donde fue colaboradora de publicaciones de gran popularidad y enseñó lengua yiddish. Casada con Luis Gronowski, miembro relevante de la rama judía del Partido Comunista Francés, la pareja fue muy activa en la resistencia antifascista. Tras la contienda, en el año 1949, Berger se marchó a Varsovia, pero en el año 1968 abandonó el país obligada a hacerlo durante el llamado el pogromo sin sangre, la intensa ola de antisemitismo que se vivió en Polonia. De regreso en París, ciudad en la que vivió hasta su muerte en el año 1996, siguió activa literariamente. Muchos de sus ensayos y artículos los dedicó a personajes importantes de la cultura del siglo XX, a algunos contemporáneos suyos que conoció y trató, tanto judíos como no judíos, tal fueron los casos del pintor Haim Sutin o del escritor Franz Kafka, Janusz Korczak o Simone de Beauvoir. Algunos de ellos víctimas de la Shoah, del Gulag o del régimen comunista polaco que ella misma había sufrido. En su obra de ficción abundan los retratos de personas que habían padecido la Shoah. Tanto en Polonia como en Francia y en Israel fueron publicadas sus obras. Esta autora falleció, como decía antes, en el año 1996 en París y sus archivos personales se encuentran resguardados en la Maison de la Culture Yiddish en París. Y vamos, si te parece, ya con el relato, Claro. Jorge. El relato se titula El sentido de la justicia de la Rebbetzin. Bajito, delgado, tímido, con la mirada siempre hacia abajo, así era él. Ella, en cambio, era lo opuesto, grandota, robusta, una cosaca judía que no aguantaba ninguna injusticia, muy locuaz. Estos eran mis maestros, Reb Fischl y su esposa Haye. A él lo llamaban Fischl el jorobado, porque siempre estaba encorvado, mientras que a ella la llamaban Big Haye. Nosotros, sus alumnos de 7 años, a ella la llamábamos Rebetzin. ¿Qué unía a estas dos personas tan distintas entre sí? Solamente el cielo lo sabe. Lo que se decía en nuestro shtetl
era que cuando Fischel le vio a su prometida por vez primera bajo la jupá, el palio nupcial, casi sufrió un desmayo por el susto que le entró. Y también se contaba que aquel primer susto se mantuvo durante toda su vida, no porque Big Haye fuera una esposa mezquina o infeliz, sino todo lo contrario. Era una mujer de gran corazón y no toleraba ninguna injusticia. Al igual que una gallina protege a sus polluelos, solía ella proteger a su esposo como sin su protección Fischel el jorobado, no lo quisiera Dios, hubiera zozobrado entre las olas de la vida como una nave que hace agua en el mar. De modo que desde los primeros instantes de su unión, el contraste entre Fischel, hombre soñador y dado a lo sobrenatural, y su realista esposa, Big Haye, lo aterrorizó. Al despistado Rebe solía olvidársele con frecuencia donde había dejado las cosas, y por lo general semejante desgracia le ocurría con sus gafas. Y así quedábamos sus alumnos sentados en torno a la mesa larga y llena de rayones, a la espera de la señal para empezar la clase, mientras el Rebe vagaba de aquí para allí, buscando, suspirando y mirándonos con suspicacia. Al final se decidía a murmurar: ¿nadie vio las gafas? ¿Mis gafas? ¿Quién de vosotros no vio cómo? Los niños respondíamos a coro: nosotros no las vimos. En el semblante del Rebe podía verse frustración y pena, pero nosotros los niños bromistas no le hacíamos mucho caso. No es que no nos gustase el Rebe y pretendiésemos vengarnos, solo que disfrutábamos de esos momentos. Aprovechábamos para ir a lo nuestro. Si alguien tenía algo en el bolsillo, lo sacaba y se iniciaban los tratos. Se intercambiaba un botón por un cordón por un vaso, una pastilla de menta por un macaruñú. Y también nos poníamos al día en otra clase de cuentas pendientes. A algunos se le debía un pellizco, a otros un pinchazo, a un tercero un puñetazo rápido en la nariz. Era una buena oportunidad para ello. Los afectados aceptaban el regalo con un silencioso lamento, con resignación, o lo devolvían de inmediato. De modo que sin el control del capitán, el grupo sentado alrededor de la mesa movía las manos en silencio, hablaba en susurros, y así podría haber continuado, vaya a saber por cuánto tiempo, de no ser por la intervención de la Rebbetzin. Desde la cocina, que solamente estaba separada del aula por un biombo, Big Haye notaba que algo no iba bien y al cabo de un segundo aparecía ante los rebeldes y con su voz de trueno gritaba: «Haced silencio inmediatamente». En un abrir y cerrar de ojos, con por arte de magia, paraban todos los trucos, los intercambios y las cuentas, y alrededor de la mesa 3 filas de pillastres caleaban, no tanto por miedo, sino porque la Rebbetzin imponía su autoridad. A nadie se le hubiera ocurrido desobedecer a Big Haye. Luego rebuscaba con la mano en el bolsillo de la túnica del Rebe y encontraba sus gafas. La Rebbetzin le decía: «Aquí las tienes, tontorrón, torpe. Antes de empezar, ten preparadas tus gafas y recién entonces manda sentar a la mesa a los sinvergüenzas». Pero lo más importante para aquella mujer era la rectitud y la justicia. Incluso al calcular las cuotas escolares, no era el Rebe, sino la Rebbetzin quien decidía. «¿Dices que Reb Fischel te ha defraudado?» Y continuaba: «¿Por qué debes exigir que Janet Boire, la viuda, pague la misma cuota escolar que tú? Tienes un sostén de la familia, que viva hasta los 120 años. ¿No es justo que tú pagues toda la cuota escolar y Janet Boire la mitad?» Solo en un aspecto de la escuela no intervenía Big Haye, en el pedagógico. Reb Fischel tenía un método de enseñanza brillante. Ponía el mayor énfasis en cada niño. El grupo entero se sentaba en el suelo contra la pared y el Rebe llamaba a cada uno a su mesa y lo retenía hasta estar seguro de que había metido algo de conocimiento en su cabeza. Raro era que el Rebe pasara a la acción. No usaba correa porque su filosofía pedagógica no estaba a favor de emplearla, pero sus manos eran delgadas y huesudas y le gustara o no,
a veces no tenía más remedio que usarlas. Un día se acercó despacio a unos alborotadores y repartió un tirón en la oreja a uno, bofetada a otro y golpe a un tercero. Luego volvió a su sitio con una mirada de consternación. Yo no sé si su bofetada dolía, porque a mí su mano nunca me castigó. Yo era la única niña del grupo de chicos. Es muy posible que Red Fischl fuera un caballero o que no quisiera tocar a una mujer con su mano, porque él mismo decía que yo me lo merecía. El Rebe solía decir que era peor que un niño. Sobre esto se preguntarán cómo una niña estaba en una clase de niños. Lo que yo sé sobre eso es que fue un acuerdo entre mi madre, la pasea con ella y Big Haye. Y si la Rebe no lo aceptó, el Rebe no tuvo más remedio que aceptarlo también. Para mí fue un buen acuerdo. Como era una niña, nunca recibí los castigos que en realidad merecía. Pero el castigo del Rebe habría sido inútil si no fuera por la Rebbetzin. Ella siempre sabía desde detrás del biombo que algo estaba pasando en el aula. Aparecía con toda su majestuosidad para poner rápidamente orden. En los Heiders de nuestro shtetl era tradicional que la esposa de un Rebbe horneara macarunlech y feferlach, pero ninguno podía compararse con los que preparaban nuestra Rebbetzin. Big Haye tenía fama de superarlos a todos. Pero, una vez más, debo destacar que nuestra Rebbetzin tenía fama de ser una persona justa. En primer lugar, no le parecía justo que los niños más pequeños tuvieran que estar de la mañana a la noche en la escuela, de modo que cada día a cierta hora nos mandaba afuera un rato y nos vigilaba desde la ventana de la cocina. Vamos, a tomar un poco de aire, ordenaba, y abría la puerta de par en par. No le hacía falta pedirlo mucho, pero el Rebe solía protestar a veces diciendo que no había terminado el trabajo. Nosotros, decía ella, no lo quiera Dios, no somos goim. Los niños judíos pasan todo el día en la escuela. Y si el Todopoderoso nos envía un día tan hermoso con un sol tan brillante, Él quiere que sus hijos lo disfruten. La mayor preocupación de la Rebbetzin era Feivel Sepliak, el hijo pequeño de Janet Boire, una lavandera viuda. Feivel había sido amamantado durante mucho tiempo, de modo que comenzó la escuela tarde y era el mayor de todos los niños del Heder. Algo en su cabeza no estaba bien y no estaba claro qué le ocurría. Todos le teníamos cariño a Feivel, puesto que puede que la preocupación de la Rebbetzin influyera en nosotros. Yoine, el hijo menor del carnicero, traía un almuerzo caliente que compartía con otros niños. Era un niño gordo y robusto, sus mejillas eran gruesas y siempre se veían rojas. De manos torpes se movía como un pájaro de plomo. El Rebe se quejaba. Un niño no debería atiborrarse de comida. La Rebbetzin respondía, puede que tenga un agujero en el estómago o un intestino interminable, explicaba. Yoine traía su almuerzo compuesto de los mejores alimentos en una bolsa roja. Al mediodía, cada niño recibía su almuerzo. Big Haye nunca se equivocaba. Sabía qué almuerzo pertenecía a quién. Feivel solía masticar una corteza de pan seca y de vez en cuando la Rebbetzin le daba un terrón de azúcar. Pero a veces, en su exigua ración, aparecía un trozo de cuello de pollo relleno o un higadillo de pollo asado. Feivel no hacía preguntas, simplemente le brillaban los ojos y tragaba saliva. Todos sabían de dónde procedía la buena suerte de Feivel y a todos nos complacía, salvo a Yoine, que masticaba enfurruñado y miraba con enfado a Feivel. Un día vino al Heider la madre de Yoine, una mujer de poca estatura, corpulenta, con una gran barriga que la precedía. Furiosa, sin dar los buenos días, se dirigió a la zona de detrás del biombo. Dime, querida Haye, ¿es cierto lo que me cuenta Yoine? ¿Qué te cuenta?, preguntó la Rebbetzin. Dice que le das la mitad de su almuerzo a Feivel. Tu hijo está exagerando. Le doy algo, no la mitad.
Y dime, querida Haye, ¿te parece justo quitarle algo de la boca a mi hijo para dárselo a otro? Dime, querida Braine, ¿es justo que tu Yoime coma tanto mientras un pobre huérfano pasa hambre? Haye, ¿qué es lo que piensas? ¿Crees que no hay reglas en el mundo? ¿Qué pienso? Pienso que debería haber justicia en el mundo y tú en cambio no piensas más que en atiborrar a tu Yoime. Tiene el estómago tan lleno que no puede moverse y no le entra nada en la cabeza. ¿Pero qué dices, Haye? Hay leyes en el mundo, ya veremos, Haye, ya veremos. La mujer del carnicero salió de la escuela tan furiosa como había entrado, y con su vientre por delante repitiendo, ya veremos, ya veremos. El rebe asustado dio unos pasos hacia el biombo y suspiró. Dios no lo permitas, provocarás una tragedia con tu lengua, con tus maneras, con... ¡Qué horror! ¿Ya estás asustado de Braine, la mujer del carnicero? Que me lleve a juicio, que lo haga. Le demostraré al rabino que no es conforme a la ley ni a la justicia que uno coma hasta reventar y otro muera de hambre. ¿Es justo que el hijo pequeño de Braine se atiborre y un huérfano no tenga comida suficiente? Aún debe haber un poco de justicia, anunció la Rebbetzin con tanta convicción que el Rebe regresó en silencio a su lugar. Parecía haber comprendido que la gran Haye estaba dispuesta a presentarse no solo ante la ley, ante los rabinos, sino incluso ante Dios mismo, para exigir que haya un poco de justicia en el mundo. Ya ves, Jorge, qué cuento más simpático. Bueno, pues muchas gracias por habernos presentado esta historia que nos cuenta Lili Berger y esperamos volver a contar con otro cuento dentro de 2 semanas aquí en Yiddishkeit, La Letra Viva. Muchas gracias. Gracias a ti, Jorge, y hasta entonces.